Bienvenidos. Este es nuestro último encuentro. Durante este año hemos podido realizar el dictado de los contenidos obligatorios de producción de textos A, materia en la que trabajamos con alumnos de plástica, de historia del arte, de diseño multimedial. Y lo que hicimos hasta aquí fue recorrer en estos encuentros de los miércoles al mediodía la bibliografía obligatoria para las 5 unidades en cuanto a los aspectos de teórico. Ustedes además tuvieron hasta acá encuentros con los profesores de prácticos y realizaron 5 trabajos prácticos, uno para cada una de las unidades, que además permite recorrer, conocer uno de los géneros académicos con los que ustedes se van a ir encontrando a medida que vayan recorriendo la carrera, ¿sí? La carrera de grado en la Facultad de Artes. Lo que nos queda pendiente es que cada uno de ustedes cumpla con la entrega de los 5 trabajos prácticos para poder acreditar la cursada de producción de textos. Ustedes tienen 2 maneras de acreditar la cursada que están explicadas en el parcial, están replicadas en aulas web y están disponibles también en nuestro sitio web de la cátedra, www.fda.unlp.edu.ar/textos. Allí tienen indicado que esta materia se acredita de 2 maneras. De manera directa, si ustedes aprueban los 5 trabajos prácticos y además aprueban un parcial de teóricos, ¿sí? Y de manera indirecta, si ustedes solamente aprueban los 5 trabajos prácticos. Si ustedes solamente aprueban los 5 trabajos prácticos, les queda acreditada la cursada por promoción indirecta, ¿sí? Esto es BTP, solo boleta de trabajos prácticos, no tienen una nota de cursada, simplemente queda acreditada la cursada, y tienen 3 años y 3 meses para rendir el final. En el final van a tener que dar cuenta de todos estos contenidos de teóricos, ¿sí? De lo contrario, si ustedes quisieran acreditar la cursada por promoción directa, esto es terminar con la materia antes del fin de este año, lo que tienen que hacer es, además de aprobar los 5 trabajos prácticos, aprobar un examen parcial con notas de 6 o más, ¿sí? Los detalles los tienen explicados en nuestro sitio web, insisto, y en el programa. Si algún alumno no cumple con estas condiciones, si algún alumno no cumple con la entrega y aprobación de los trabajos prácticos y no puede acreditar la cursada por ninguna de las 2 promociones, tiene la posibilidad siempre de rendir libre en la materia. Para eso puede escribirnos a nuestro mail y con gusto responderemos sus consultas y los orientaremos al respecto. En el encuentro de hoy, entonces, nos vamos a dedicar a revisar algunos de los contenidos obligatorios que forman parte del temario de parcial y que ustedes tienen disponible en una hoja de repaso que está en nuestro sitio web desde principio de año. Les hemos avisado siempre cuáles iban a ser los temas de examen, qué es lo que está incluido. Hoy lo que tenemos previsto es recorrer con ustedes esta hoja de repaso y luego visitar el sitio de aulas web para hacer un recorrido conjunto de la pestaña parcial para que ustedes sepan cuál va a ser la modalidad con la que vamos a trabajar el día del examen. En esa pestaña que ya está disponible están además indicadas las fechas de examen en que ustedes se tienen que presentar. La primera fecha, la fecha de examen, es el 7 de octubre, y lo que tienen que tener en cuenta es que si para esa fecha ustedes ya aprobaron los 5 trabajos prácticos, de acuerdo con lo que sus profesores de prácticos les indicaron, y aprueban el parcial ese día, terminan con la materia de manera completa, no les queda nada pendiente. De lo contrario, tenemos otras instancias, recuperatorio, artículo 18 y demás, ¿sí? Pero vamos a hablar más en detalle dentro de un ratito. Si les parece, pasamos a visitar nuestro sitio web y a conocer los detalles de los temas de repaso. Si ustedes ingresaron a nuestra página, ¿sí?, que a esta altura del año imagino que ya conocen, habrán encontrado al final de la lista de materiales una pestaña que dice repasos parciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otros años la modalidad implicaba más de un examen escrito. Este año, por las características de la
emergencia sanitaria, del aislamiento social, hemos previsto que la instancia de evaluación sea una sola, ¿sí? ¿Cuáles son los temas con los que vamos a trabajar en este examen? Ustedes tendrían que revisar la bibliografía obligatoria, tendrían que releer los textos escritos por los autores, tendrían que volver a ver los encuentros de teóricos, revisar el chat, y con todo ese material ir respondiendo a lo que es el encuadre de bibliografía que les hemos propuesto para este año. Nosotros dijimos que la materia se llama producción de textos y que está orientada a la producción de textos en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Nuestro gran objetivo es que ustedes desarrollen herramientas autónomas a la hora de analizar, producir y difundir, dar a conocer sus materiales de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta autonomía que nosotros queremos que logren? No es solamente una cuestión mecánica. Es cierto que hay una cierta huella motora, podríamos decir, a la hora de escribir, y la práctica nos ayuda a ir resolviendo muchos inconvenientes. Pero también necesitamos un marco teórico desde donde empezar a pensar críticamente. ¿Por qué? Porque el gran objetivo que perseguimos es que ustedes sean analistas críticos, es decir, que ustedes desarrollen pensamiento crítico que les permita tomar una cierta distancia respecto de lo que leen, respecto de lo que escuchan y respecto también de la mirada que tienen acerca de sus propias ideas y de su propia producción. Por eso no alcanza con la práctica mecánica de la escritura. También es muy importante la lectura crítica de todo material disponible. Y ustedes además, como estudiantes universitarios, lo hemos dicho en otros encuentros, están preparándose para ir construyendo conocimiento. Uno de los grandes objetivos de la investigación dijimos que era ampliar el campo epistémico. La única manera de construir conocimiento valioso a nivel universitario es teniendo una mirada crítica acerca de la propia producción, acerca del propio acercamiento que hacemos al material. Por eso nos interesa que conozcan el material teórico, ¿sí? Además, porque entendemos que este material teórico a ustedes les permite ir ampliando la mirada que tienen respecto de los temas relacionados con su profesión, a la vez que ir mejorando las preguntas que le pueden ir haciendo a la realidad, ¿sí? E ir incorporando un cierto vocabulario técnico que implica una mirada de mundo. Por eso también el material que hemos elegido. Fíjense, vamos recorriendo, si les parece, la primera unidad en esta hoja de repaso. ¿Cuáles son los textos de la bibliografía obligatoria que ustedes tendrían que ir revisando, que tendrían que ir releyendo para el examen? El texto de Jacobson, el de Kerbrat, el de Bourdieu y el de Perelman. Recuerdan que con ellos abordamos en las primeras clases la idea de la comunicación como un sistema, ¿sí?, que forma parte de la realidad, que se ordena mediante una serie de reglas que combinan determinados elementos, que se puede estudiar desde distintas disciplinas y que desde la lingüística histórica de principios del siglo XX se ha estudiado a través de distintos modelos teóricos. Explicamos la diferencia que había entre un sistema comunicacional y los distintos modelos comunicacionales. Uno formaba parte de la realidad y el otro era consecuencia de las teorías. Y a través de ello fuimos conociendo distintos modelos. Recuerdan que vimos el modelo de Shannon, que era un modelo lineal, distinto del de Jacobson, que era más bien orquestal, que a su vez estaba cuestionado por Kerbrat, que lo que planteaba era esta idea de empezar a personalizar a los sujetos que conformaban el acto de la comunicación, a la vez que incorporar la idea de competencia comunicativa, ¿sí?, incorporando el código, distinta de la mirada de Bourdieu, que consideraba que no alcanzaba con una competencia, también había que tener una cierta capacidad de adecuación. Cuestionamos además las nociones de emisor y de receptor. Empezamos con la de receptor con Perelman. ¿Recuerdan que en lugar de receptor planteaba la idea de auditorio, ¿sí?, de un receptor potencialmente universal y diverso?
Todas estas nociones se espera que a esta altura ustedes las conozcan y las puedan ir explicando y aplicando críticamente, que les podamos pedir la definición de un concepto y también que les podamos pedir analizar un párrafo o explicar un texto utilizando el vocabulario más adecuado. Fíjense que algunos conceptos importantes en esta unidad tienen que ver con la idea de comunicación, la diferencia entre sistema y modelo, los distintos modelos comunicacionales, las relaciones entre comunicación y poder, las relaciones entre ideología, realidad, construcción discursiva, receptor y auditorio, esta diferencia que planteamos recién del texto de Perelman, los distintos recursos que se ponen en juego en la argumentación, cómo se estructura la argumentación oral, y ustedes tuvieron todo un práctico para trabajar eso, que fue el práctico 1, en torno a la idea del género debate, ¿sí? Para la segunda unidad, ¿qué contenidos obligatorios tenemos? Por un lado tenemos como base de bibliografía obligatoria el texto acerca de los géneros discursivos de Bakhtin, un fragmento del libro del Calzamiglia, Las cosas del decir, el texto de Ducrot, el texto de Genet, y luego el texto de Kress y Van Leuven, que tenemos una introducción, el texto de Landau, de Steinberg, de Van Dijk y de Verón. ¿Sí? Son todos capítulos que fuimos abordando en las primeras clases de esta segunda unidad, cuando ustedes estaban empezando a trabajar con el resumen, el informe, ¿sí? Estos géneros que hacen más bien el carácter descriptivo dentro de la escritura académica. ¿Qué nos interesa que ustedes rescaten de este material? La noción de texto, ¿sí? ¿Cuáles son los soportes, los canales, las funciones? ¿Sí? Aparece la noción de dispositivo también. Las relaciones que hay entre el texto y el contexto. ¿Cuáles son las diferencias entre el contexto material y cognitivo? ¿Qué diferencia hay entre texto, discurso y cómo el género permite empezar a clasificarlo? A partir del texto de Kress, cómo se organiza, cómo se entiende la noción de unidad multimodal, cuáles son los estratos que forman esa unidad multimodal y cómo se organizan, cómo se pueden presentar en un texto, qué es el paratexto, qué tipos de paratextos existen de acuerdo con la teoría de Genet, qué es el hipertexto, cuál es la diferencia entre la postura de Landau y la postura de Verón al respecto, y en relación con el hipertexto, qué función cumple el hipervínculo en cuanto a la estructura no lineal y cómo se transforma ese receptor e incluso ese auditorio en usuario, ¿sí? Todo ese material lo fuimos viendo, nos parece muy interesante lo que plantea Van Dijk de dejar de pensar en el contexto como algo eminentemente material y empezar a pensarlo como algo cognitivo, algo institucional, algo que forma parte de las personas y que es consecuencia de la experiencia social tanto como de los consensos sociales, ¿sí? La experiencia personal, el individuo y el individuo en sociedad terminan de perfilar, ¿sí? Terminan de dar forma al contexto que de algún modo es lo que está en la base de la comunicación. Con el texto de Verón y el texto de Landau pueden terminar de definir el hipertexto desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la producción. Nos interesa mucho que trabajen con la idea de unidad multimodal de Kress y Van Leuven, que puedan explicar los estratos, que puedan dar ejemplos de las distintas características y que también puedan introducir la noción de polifonía a través del texto de Ducrot. ¿Se acuerdan? El cuestionamiento en la unicidad del sujeto hablante, ¿sí? Porque lo que nos permiten los textos de esta segunda unidad es de algún modo empezar a desarticular esas teorías que estaban planteadas de un modo tan monolítico, ¿sí? Que hablaban de un emisor, un mensaje, un receptor. Recuerdan que empezamos a pensar en los desplazamientos, como ese mensaje no es mensaje, sino que es texto, que es una unidad de sentido, que carga con las huellas de quien lo emite, de quienes lo reciben, que depende también de la interpretación de ese auditorio. Cuestionar esos modelos es lo que nos permite dejar de pensar en una comunicación tan unidireccional, que tiene un punto de vista tan pasivo respecto del receptor, ¿sí? Y nos permite agregar valoraciones críticas al respecto.
En la tercera unidad, cuando estábamos trabajando a partir de la idea de texto de opinión, trabajamos el texto de Arnoux, ¿sí? Que nos permitía terminar de indagar en la noción de polifonía desde el punto de vista del texto, ¿sí? En relación con la transtextualidad y cómo se va dando entre distintas vinculaciones entre textos diferentes. Otro fragmento de Calzamiglia que nos permitía analizar la noción de discurso, el texto de Duprot para reforzar esta idea del cuestionamiento del sujeto hablante como ente individual, y luego Barthes y Walek y Warren para analizar el valor de la retórica en la imagen, ¿sí? Como la retórica como una de las dimensiones de la comunicación, en la imagen cobra un aspecto particular, e incluso, más allá de lo que analiza Barthes y la relación que se establece entre una imagen visual y su anclaje verbal, como plantean Welleck y Warren que esa figura, ¿sí? Que se puede dar dentro de la estructura de lo retórico primero, se va complejizando, incluso dando lugar a lo mítico, ¿sí? Como el mito es una consecuencia de esa mirada compleja acerca de la realidad. Algunas palabras que nos parece importante que utilicen con corrección, ¿sí? Adecuadamente, son la idea de el emisor, la teoría polifónica, la diferencia entre el mensaje y el texto, la retórica y los recursos que se ponen en juego a nivel del texto verbal y a nivel de la imagen, qué diferencias hay entre denotación y connotación, los objetivos del emisor ligados a la construcción, a lo dado en un determinado texto y cómo apelan a la capacidad interpretativa por parte del receptor, del auditorio, de este público diverso, ¿sí? Y que tengan además presentes las figuras retóricas más comunes, la clasificación que vimos en clase, metáfora, metonimia, sinécdoque, elipsis, ¿se acuerdan? Todo eso. Más o menos una idea y algún ejemplo presente. Unidad 4. Esto ya fue pasadas las vacaciones de invierno, ¿sí? Cuando estábamos trabajando con artículos de divulgación. Aquí los textos obligatorios ya no son tan teóricos, sino que son más bien instrumentales, nos ayudan a reforzar el desarrollo de la práctica textual, de la práctica comunicativa. Ahí trabajamos con el texto de Daniel Day acerca de la tesis, el texto de Eco, un clásico al respecto, y un fragmento del estudio del discurso de Bandich. ¿Cuáles son las nociones que nos interesa que ustedes puedan desarrollar? ¿Qué es la investigación científica? ¿Qué relación tiene con la divulgación? La práctica investigativa, todo eso lo trabajamos en los teóricos, lo vimos con la profesora Lucía, si recuerdan. ¿Cuáles son los principales géneros académicos? ¿Cómo operan los presupuestos sobreentendidos y los prejuicios dentro del lenguaje académico en particular? ¿Cómo se construye el discurso, la ficción de objetividad que planteaba Bandich en su texto? ¿Cómo se formula un tema, una hipótesis? ¿Qué diferencias hay entre un informe y una monografía? Y luego, ¿cuáles son los alcances de los textos a la hora de investigar? ¿Sí? Nociones generales en relación con estos temas, tomados de la bibliografía y entendiendo que son reflexiones y prácticas que van a servir a su propia producción cuando avancen en la carrera de cada uno de ustedes. Y en la última unidad, que es la que estamos cerrando ahora, tenemos proyectos, ¿sí? Proyecto de investigación, de extensión, de exposición. Estos fueron los principales que vimos. También vimos proyectos de creación, proyectos culturales, vimos una gran diversidad. Entre la bibliografía obligatoria tenían el texto de Anderegg, que es muy importante, que es el que habla de animación sociocultural, otra vez un fragmento de Calzamiglia, de Eco, y un texto de Héctor Olmos, que habla del diseño de proyectos culturales a partir de lo que es la experiencia en Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales nociones que nos interesan? Bueno, cómo se presenta un proyecto, cuáles son las etapas, planificación, diseño, gestión, ejecución, características del proyecto de extensión, características del proyecto de investigación, del proyecto de exposición, ¿sí? Al final de la hoja de repaso les pusimos
unos modelos de consigna para que tengan idea de cuáles van a ser el tipo de preguntas que vamos a estar abordando. Fíjense, a partir de la bibliografía obligatoria de lo visto en clase, responda a las siguientes preguntas. La idea es que ustedes puedan responder en pocos renglones. Vamos a tener tiempos, ¿sí?, pautados para que ustedes respondan las consignas. La idea es que ustedes puedan ir armando un borrador y que en el momento de escribir y de enviar la respuesta estén seguros. No es necesario que se extiendan demasiado, pero que sí especifiquen desde qué autor están respondiendo. Por ejemplo, si van a dar una definición, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la enunciación? ¿Qué diferencia existe entre competencia y capital lingüístico? Que tengan en cuenta desde qué autor lo están haciendo, ¿sí? ¿Qué diferencia existe entre competencia y capital lingüístico? Bueno, competencia para Kerbrat es, mientras que para Bourdieu capital es, ¿sí? La manera de responder los exámenes en la universidad es haciéndose cargo del marco teórico. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de plagio y yo les dije que en general ustedes tendían a plagiar la información cuando respondían los exámenes? Porque en general se olvidan de certificar a qué autor pertenece la afirmación que ustedes están compartiendo y no da lo mismo el autor. No todas las personas pensamos lo mismo acerca de los mismos temas, ustedes lo saben. Del mismo modo, no todos los autores trabajan con las mismas teorías, ¿sí? O con las mismas nociones que les sirven para desarrollar sus propias teorías. Muchas de estas preguntas las vimos en clase, no creo que les presenten a ustedes demasiadas dificultades, lo que tienen es al final un modelo de pregunta que también lo tienen al final en cada uno de los prácticos en el libro de actividades, que es el análisis de un párrafo. Que ustedes puedan, utilizando la bibliografía obligatoria y todo lo visto en clase, analizar un párrafo, explicarlo, ¿sí? Explicarlo tratando de usar un determinado tipo de vocabulario. ¿Cuál es la idea? ¿Que utilicen todas las palabras sea como sea, mecánicamente? No. Lo que nos interesa es que ustedes puedan dar una explicación, un desarrollo, como si se lo tuvieran que explicar a alguien que no conociera demasiado del tema, ¿sí? ¿Cómo podrían ustedes sumar información, aportar críticamente a aquello que se ve en ese párrafo? Lo primero que ustedes tienen que hacer es una lectura detallada, 1 o 2 veces del párrafo, tienen que rastrear la idea central y tienen que explicarla desde su mirada y también de los autores. Hasta acá, más o menos, los temas sobre los que va a tratar el examen. Por otro lado, lo que nos parece importante, y por eso lo compartimos aquí en la página, es que ustedes conozcan cuáles van a ser los criterios de evaluación. Fíjense que acá dice, el parcial es obligatorio para quienes aspiren a acreditar la cursada por promoción directa, ¿sí? Están indicadas las fechas de examen y luego tenemos las condiciones de evaluación, ¿sí? Que esas además las vamos a compartir en el Aulas Web. ¿Cuáles son las condiciones de evaluación o los criterios de evaluación? Van a ser, por un lado, la ortografía, ¿sí? La redacción y los contenidos. Siempre, en todos los trabajos que ustedes hicieron en el año, cuando hacían los trabajos a mano, también les pedíamos una consideración acerca de la caligrafía, la ortografía, la redacción y los contenidos. ¿Por qué? Yo puedo tener algunas faltas de ortografía o puedo tener una letra que no tenga un desarrollo demasiado claro, pero sí, la cantidad de errores ortográficos o el desarrollo de la letra hacen que no se entienda lo que dice, ese ya es un primer obstáculo. ¿Se entiende? Por eso siempre, cuando dependemos de la realización manual, consideramos la caligrafía, siempre y definitivamente también regulamos la nota por la ortografía y también valoramos la calidad de la redacción. Nos interesa que cada uno de ustedes tenga una redacción lo más clara posible, porque la claridad de la redacción habla de la claridad de las ideas, la claridad de los planteamientos. Cuando alguien te dice las cosas de manera confusa, lo primero que pensás es o que no lo tiene claro o que te quiere engañar, ¿sí? Para nosotros la claridad, la sencillez en el planteo son fundamentales. Y también
la valoración de los contenidos, que ustedes puedan dar cuenta de lo que se vio durante todo el año. Es fundamental que consideren y que tengan en cuenta que el examen es de realización individual. No se van a aceptar exámenes que estén realizados de otra manera, ¿sí? Y las respuestas que no cumplan con esa condición van a ser anuladas. Eso también está especificado en el Aulas Web, ¿sí? Y lo vamos a seguir desarrollando a continuación. Le damos la bienvenida al profesor Gerardo y a la profesora María Florencia, que nos van a ayudar a recorrer el espacio de Aulas Web para interiorizarnos acerca de cómo va a ser la realización del parcial en esta cursada 2021. Muchas gracias. ¿Cuál es la propuesta? Estamos preparando este video para mostrarles bien cómo va a ser el espacio donde ustedes van a desarrollar el parcial. Ya tienen una pestaña que está oculta y se va a hacer visible el día del parcial, pero hoy vamos a adelantarles un poco cómo se va a ver y vamos a mostrarles este espacio con unas preguntas ilustrativas, ¿no? Las preguntas que se les van a hacer el día del parcial no son estas, pero estas nos sirven para que ustedes ya vean ese espacio con contenido y lo más parecido posible a cómo lo van a ver. ¿Bien? Entonces, si les parece, comparto pantalla y ya vemos directamente nuestra pestaña. Compartir, bien. Entonces aquí ya tenemos nuestra pestaña, este es el inicio de la cursada, y acá tenemos la pestaña Parcial 2021. Cuando ustedes entran aquí, se encuentran con una información general sobre las condiciones de realización del parcial, los criterios de corrección, los horarios, ¿no? Ustedes van a tener 4 horas para hacer el parcial, a partir de la hora de inicio de cada comisión. Es decir, las comisiones 1, 2 y 3 van a poder empezar a realizar el parcial a las 10 de la mañana y van a tener tiempo hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Así sucesivamente con las otras comisiones. 4, 5 y 6 pueden empezar a las 14 horas y terminar a las 18, la comisión 7 de 16 a 20 y las comisiones 8 y 9 de 18 a 22. Bien, este es un plazo que tienen bastante extenso, la verdad que el parcial se puede resolver en mucho menos tiempo. Este tiempo que tienen es para que ustedes estén tranquilos, para que trabajen con la mayor calma posible, pero recomendamos que no se dejen estar las 4 horas innecesariamente. Si ya lo tienen resuelto y lo revisaron, es saludable que lo entreguen sin ocupar todo ese plazo de tiempo. Perdón, Bien. Gerardo, porque además cada estudiante tiene un solo intento, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos las preguntas ilustrativas de lo que sería la comisión 1, el parcial de la comisión 1. Como verán, hay un primer espacio donde están las preguntas, y más abajo tienen información sobre la prueba que se está tomando, ¿sí? Principalmente la fecha, esa fecha va a ser la fecha en que realicemos el parcial. Ahora nosotros lo configuramos para poder mostrárselos en el día que estamos grabando esta clase, ¿no? Ustedes van a tener como fecha de entrega y fecha de realización el 6 de octubre y van a tener 4 horas a partir de la hora en la que empieza su comisión. Bien, entonces si entran a las 10 de la mañana en la comisión 1 van a tener 4 horas y ese tiempo se va a ir reduciendo conforme ustedes vayan tardando más en entrar. Bien, tenemos 4 horas para prever también cualquier situación de tráfico en redes, ¿no? Si la página está dando algunos problemas. En ese tiempo está contemplado para que ustedes puedan resolver con calma cualquier dificultad que se presente. Bien, el tiempo de realización de la prueba excede, el tiempo que tienen para realizar la prueba excede con mucho el tiempo necesario para resolver la prueba. Bien, entonces esto para que trabajen con toda la calma. Y ustedes van a empezar a escribir, cuando apretan el botón agregar entrega, ahí se les abre el cuadro de diálogo para que escriban sus respuestas. Bien, entonces aquí ya estamos en el espacio donde ustedes tienen lugar para escribir sus respuestas. Es aquí, este cuadro de texto, donde tienen todos los botones de edición de texto comunes, y pueden, bueno, trabajar con la justificación del párrafo o los elementos que consideren, pero, digamos, básicamente ustedes tienen que escribir las respuestas. ¿Bien? Perdón, Gerardo. Una Es vez importante
perdón, me parece importante que destaquemos que tienen un solo cuadro para todas las respuestas y que más allá de que cada uno de ustedes pueda escribir de manera desordenada, por decirlo así, porque les salió primero la respuesta 3 y después la respuesta 1, que a la hora de armar la versión final traten de ser ordenados en el modo de presentar esas respuestas. Que en ese único cuadro de texto quede la pregunta 1, luego la 2, luego la 3, y que sean prudentes a la hora de usar recursos de edición. Está bueno que tengan a disposición cursivas y itálicas y demás, pero que todo eso sirva en todo caso para mejorar la legibilidad del examen, ¿sí? La prioridad siempre está puesta en la ortografía, la redacción y la aplicación de contenidos. No es necesario que hagan un despliegue técnico en cuanto a uso de recursos gráficos, ¿sí? Fundamental. Exacto, sí, lo que nos interesa es que las respuestas sean claras, que se entiendan. Tenemos la ventaja de lo digital, que nos da posibilidad de escribir, reescribir, cambiar el orden de los párrafos. Entonces la idea es que ustedes elaboren sus respuestas y las escriban de la manera más clara posible en este campo de texto, ¿no? Indicando cuál es la pregunta que están respondiendo, dejando un espacio entre una respuesta y otra. Una vez que ustedes terminan de completar el parcial, van a guardar cambios, ¿bien? Pero ahí todavía no se está enviando el parcial. Eso guarda lo que ustedes tienen escritos en la base de aulas web, pero para que nosotros nos llegue el examen para poder corregirlo, tienen que apretar el botón enviar tarea. ¿Bien? Recién cuando ustedes apretan ese botón, que tiene que ser antes de que se cumplan las 4 horas que tienen que enviarlo. ¿Bien? Y ahí les preguntan si están seguros que quieren hacer ese envío. Si ustedes apretan continuar, ahí efectivamente se envía. Si apretan cancelar, van a tener la opción de editar, volver otra vez al cuadro de texto y editar cualquier cosa que quieran. Bien, entonces esta sería, a grandes rasgos, nuestra interfaz para realizar el parcial. Muy bien, entonces, hasta ahora lo que les podemos informar es que van a tener disponible el espacio en aulas web, como mostraron acá los profesores Gerardo y María Florencia, a quienes agradecemos nuevamente, que cualquier consulta técnica que tengan en el momento de hacer el examen nos pueden escribir a través del chat de aulas web o a través del mail de textos, que es textos@fba.unlp.edu.ar, que la idea es que resuelvan el examen en el momento, ¿sí? Y que las consultas técnicas las hagan dentro del plazo que tienen para resolverlo, no después, ¿sí? Si ustedes no se conectan a la hora del examen, quedan como ausentes. De todos modos, revisen el programa de la materia y revisen el cronograma, ¿sí? Allí tienen indicadas las fechas en las que se pueden presentarse en la primera fecha, como decía el profesor, el 6 de octubre, pueden presentarse en la fecha de recuperatorio. Siempre el funcionamiento del examen va a ser similar, ¿sí? Lo que puede variar es la cantidad o el estilo de las preguntas que se hagan, pero en función de lo que vimos como temas de repaso, ustedes ya tienen la información necesaria como para terminar de organizar las lecturas del material y la revisión. Así que nos estamos encontrando en la próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, un saludo, muchos éxitos en el parcial y hasta pronto.